Muy bien, los invitamos a participar hoy en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral testaferrosfarc y respondiendo a la siguiente pregunta. Tras los hallazgos de la Fiscalía que dejan en evidencia bienes que escondió las FARC y no fueron entregados, ¿cuál cree usted que debe ser la respuesta del gobierno ante este evidente incumplimiento? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy aquí en el programa de la noche tenemos a los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Andrés Jiménez, es fiscal delegado para finanzas criminales de la Fiscalía General de Colombia, uno de los fiscales que lideró en compañía de todo un equipo investigador estos hallazgos que les estamos presentando, esta investigación que hoy genera una profunda polémica y mucha tensión en el país. Fiscal, bienvenido al programa de la noche. Buenas noches y muchas gracias. Fiscal, la primera pregunta que quiero hacerle es cómo logran ustedes establecer que 650.000 millones de pesos hacen parte de una red de lavado en la que uno de los responsables es un grupo que hoy es un partido político, las FARC. Gracias, Jefferson. Bueno, creo que esto es un resultado más dentro de una cadena de eventos y resultados que ha venido presentando la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que quedaron claras las reglas de qué era la competencia de la jurisdicción ordinaria y qué no era competencia de la jurisdicción ordinaria. El acto legislativo número 1 del año 2017, particularmente el artículo 5, dice que corresponde a la jurisdicción ordinaria, entiéndase la Fiscalía General de la Nación, la investigación y juzgamiento de delitos tales como el lavado de activos y el testaferrato respecto de personas que no tuvieran que ir a la JEP. En esa labor, la Fiscalía, junto con la información que ya tenía de épocas pasadas, inicia un proceso de búsqueda de estos bienes. Esto se hace a través de dos maneras. Esto se hace a través de una juiciosa investigación económico y financiera y se hace a través de otros medios probatorios como testimonios, como interrogatorios que llevan a que algunos nombres que se tenían en el espectro o que se tenían bajo sospecha que podían ser miembros o facilitadores de algún tipo de organización criminal se les une con la actividad delictiva. Por supuesto, estas personas nunca revelaron ningún tipo de vínculo, prestaban como empresarios y simplemente para recordarle, esto empezó con grandes golpes en septiembre del año pasado, sí, cuando se dio captura del señor Mauricio Parra, alias El Quesero, quien también figuraba como un prestante empresario. En noviembre del año pasado se dio otro golpe respecto de estas personas que figuran como grandes empresarios. El señor que figura como dueño de unos concesionarios en el Huila, y este es un tercer gran operativo que nosotros venimos haciendo respecto de estas personas. Fiscal, estos testimonios que ustedes tienen dan cuenta que evidentemente esto es dinero que escondió las FARC. Estas son riquezas inexplicables que además esos testimonios los vinculan de una u otra manera como la organización. Hay personas que, por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, mencionan, mire, los señores Mora, Urrea tenían vínculos con los frentes 51 y 53 y eran vistos recurrentemente en esos campamentos. Eso se suma a ver el crecimiento exponencial de esos recursos. Eso coincide con la finalización de la zona de distensión y un posterior momento. Fiscal, ¿a dónde iban a parar esas ganancias o quizás ese dinero que lograban lavar? Ustedes en la explicación que hacían de la investigación mostraban cómo, por ejemplo, esta cadena de supermercados ofrecía los productos mucho más económicos, mucho más baratos, con el objeto de lavar ese dinero que provenía de la ilegalidad. ¿A dónde iban a parar esas ganancias o quién era el último beneficiario de ese lavado de activos? Bueno, eso es una fase adicional en la investigación, pero lo que sí le puedo decir es, cuando tenemos estos precios tan extraños, cuando tenemos estas mercancías que no guardan ninguna relación, el único objetivo de aquí no es sino dar apariencia de legalidad a unos recursos que no se sabe de dónde vienen. Entonces, a mí, ¿quién me dice que
estos supermercados efectivamente estaban vendiendo lo que dicen vender y que esas ganancias sí eran, cuando lo que mostramos ayer es que ellos vendían a pérdida. Ahora, respecto del destino de las ganancias, por supuesto, estos son fases adicionales, pero lo que sí le puedo decir es que las conductas que se identificaron eran típico lavado de activos y testaferrato. ¿Usted cree, fiscal, de acuerdo a la información que conoce, que el llamado secretariado de las FARC o los grandes cabecillas de las FARC tienen conocimiento sobre estos negocios? No le podría decir yo, además, porque esa no es la labor de la Fiscalía, eso corresponde a otras instancias. Lo que sí Pero le puedo son ellos decir, los que dirigen las FARC. pero esa pregunta corresponde hacérsela a los miembros de las FARC. Lo que le puedo decir es que la labor de la Fiscalía se ha centrado sobre aquellas personas que la Constitución y la ley dice que debemos investigar. En este caso también los integrantes de las FARC. No, como les repito, aquellas personas que van a la JEP tienen que responder a la JEP. Las personas que se ha dado captura en los 3 operativos que le mencioné desde septiembre del año pasado son personas que no van a la JEP. Pero fiscal, usted me da pie para preguntarle algo muy importante. En este caso, el lavado de activos no es un delito continuado, teniendo en cuenta que son delitos que se siguen cometiendo luego del 1 de diciembre del año 2016, que se siguen cometiendo incluso luego de que las FARC entregó ese inventario de bienes, y hoy nos encontramos con que no entregaron la totalidad, sino que hay más dinero oculto. Por supuesto, pero el delito como tal, recordemos que la responsabilidad penal hay que individualizarla. Y en este caso particular, la Fiscalía en estas investigaciones ha individualizado la responsabilidad de ese lavado de activos en asociación con esa organización de personas que no se encuentran o no tiene destino que sean juzgadas por la JEP. ¿En ese momento existe alguna actuación de la Fiscalía en contra de algún integrante de las FARC que haya continuado delinquiendo, que haya participado de este lavado de activos? No, como le digo, nosotros nos referimos únicamente al cumplimiento de esto, y los miembros de las FARC o las personas que tendrán que ir a la JEP son competencia de la JEP. Señor fiscal, a mí me llama mucho la atención esos hallazgos que ustedes hicieron. Son 650.000 millones de pesos, cerca de 228 millones de dólares. Estamos hablando de una cadena de supermercados. Me gustaría que usted le describiera a nuestros televidentes de qué tipo de riqueza estamos hablando, y en medio de esta cantidad de dinero, ¿qué fue lo que a usted más le impactó de todo lo que lograron encontrar? Pues mire, lo que a nosotros empezamos a ver es que hay estos crecimientos, lo que hace es mezclar la economía ilegal con la economía formal. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Eso es lo que el señor fiscal general en días pasados, cuando decía, la gente se va a impresionar cuando sepa en dónde están mercando las señoras, es porque no se sabe el impacto que esto tiene en la economía formal. Esto, por supuesto, empieza como un negocio pequeño y después un milagro económico inexplicable lo lleva a estas dimensiones. Pero me quiero referir a la segunda pregunta, es ¿qué es lo que más me impactó? Le digo, me impactó que en algunas de esos operativos, en algunos de estos allanamientos, se encuentra que en estos supermercados hay municiones, en estos mercados hay granadas, en estos mercados se encontraron gases lacrimógenos. Uno sí se pregunta si en cualquier otro supermercado lo que tienen, por razones de seguridad o por la razón que sea, son armas, granadas o gases lacrimógenos. También nos llamó mucho la atención el sitio en donde fue capturado el mayor accionista de estos supermercados, el señor Mora Urrea. El señor Mora Urrea fue capturado en una finca que tenía un búnker. Si bien la construcción podría parecer algo rústica, era prácticamente muy difícil el acceso. No sé si esto aguantaría un rocket o las balas, pero las paredes eran blindadas, había refuerzo y únicamente se podía abrir desde adentro. Entonces, la suma de todos estos hechos sí le llaman a uno muchísimo la atención y le llevan a pensar qué clase de empresarios de eso que usted habla me llama la atención algo que hasta ese momento no teníamos referencia. Esas armas que encontraron, ¿en qué supermercados fueron halladas? ¿Fueron halladas acá en Bogotá? La información que tengo, porque estamos terminando los operativos, es que esas armas, y más que todo las municiones, habrían sido halladas en el sur de la ciudad, y el búnker que le menciono es a las afueras de la ciudad. ¿Encontraron granadas también, explosivos? Granadas, explosivos. ¿Uniformes de la policía? Uniformes de la policía, pero no estoy seguro si en un supermercado, pero en uno de los operativos.
Y en esos almacenes, ¿por qué habría de existir este tipo de armamento? O sea, no tiene ninguna lógica. Bueno, yo comparto su inquietud y créame que esa inquietud será investigada igualmente por la Fiscalía. Señor fiscal, si estos testaferros están ocultando dinero, están lavando plata de las FARC, ¿esa plata exactamente a quién le pertenece? Esa plata, inicialmente ellos figuran como dueños, porque en eso consiste estos delitos, en dar apariencia de legalidad y figurar como el dueño de un dinero de otra persona. Inicialmente, y como le digo, la investigación lleva a apuntar a que esto pertenece a esa organización. Pero en términos etéreos, o sea, no hay una persona concreta, porque me llama la atención también que en el caso del Negro Acacio, que ya fue dado de baja por las fuerzas militares, en este caso sí lograron establecer que ese dinero pertenecía a uno de los grandes narcotraficantes de las FARC, pero en ese primer hallazgo no hay el nombre de ningún, no está individualizado ningún integrante de las FARC. Bueno, el caso del Negro Acacio es un poco diferente. En esta, digamos, oportunidad era una investigación que venía también un poco más de atrás, pero como le digo, el objetivo de nosotros es impactar y entrar con la información disponible que tenemos en este momento. Si después hay una información que llega a personas que no son competencia de nosotros, habrá que ser otra instancia quien la juzgue. Señor fiscal, ¿este dinero provenía del narcotráfico? Este dinero provenía de distintas actividades ilícitas. Fundamentalmente esto tiene que ver con secuestros. Las informaciones que teníamos es que estas personas tenían algún nivel de participación en actividades relacionadas con el secuestro y muy posiblemente las cifras de dinero que se entregaban, pues es muy fácilmente mezclarlas o inclusive disfrazarlas como ganancias de un supermercado. ¿Eso quiere decir, señor fiscal, que entonces las FARC como organización, entonces sí tiene mucho dinero escondido? Pues las cifras que la Fiscalía ha incautado, las cifras que la extinción de dominio pues da cuenta que sí, nada más desde el año 2016, mediados del año 2016, la cifra ya va por casi de 3 billones de pesos. El año pasado cerramos con 1.3 billones de pesos en activos y en este año, en lo corrido de febrero, vamos aproximadamente 800.000. Entonces sí creo que es bastante dinero. ¿Era una red que estaba completamente activa? ¿En ese momento seguía respondiendo a algún integrante de las FARC directamente? Porque ellos, en la respuesta inicial que dieron, aseguran que no, que sencillamente son unos perseguidos. Bueno, esa es una explicación que ellos tendrán que dar y usted entenderá que todavía estamos en la audiencia y ese detalle particular, pues el fiscal de conocimiento lo revelará allá. Fiscal, hay otro punto que me llama la atención y quiero dialogarlo con usted. Tiene que ver con lo que hacían esos testaferros. No solamente, según la Fiscalía, ocultaban dinero, sino también entregaban información a las FARC sobre personas que podrían llegar a ser susceptibles de extorsiones. Sí, esta información se recoge a partir de estos testimonios que le mencioné. Un tema es el análisis económico y el otro tema es los testimonios, y los ligan en cuanto a la entrega de información de personas que podrían ser susceptibles de esa actividad de secuestro. Finalmente, señor fiscal, y con eso acabo este punto de la descripción de estos dos golpes que ustedes dieron, ¿estas propiedades en qué zonas de Colombia están ubicadas? ¿Y qué relación tienen estos lugares en términos geográficos con el accionar que tuvo las FARC antes de firmar ese acuerdo de paz? Bueno, lo que más me sorprendió es encontrar propiedades en 10 de las 20 localidades de Bogotá. Eso es un primer tema. Y el otro es, estas propiedades estaban en Cundinamarca, Tolima, y creo que por lo menos en este operativo en particular estaban esos departamentos. Los otros que le mencioné anteriormente también estaban en zona de influencia de la antigua guerrilla, que era sobre todo el departamento del Huila. Señor fiscal, de acá en adelante, ¿qué otros operativos vienen? Y se lo pregunto de acuerdo con lo que nos dijo el fiscal en días pasados, en la que ya venía anticipando que la opinión pública se iba a sorprender al encontrar que supermercados, incluso de barrio, tenían algún tipo de relación con las FARC. Lo que le puedo decir es que tenemos información de cientos de personas. Usted entenderá que no le puedo anticipar ni dónde, ni cuándo, ni quiénes. Pero lo que sí le puedo reafirmar es lo mismo que el señor fiscal ha dicho, y es, tenemos información de cientos de personas y seguiremos cumpliendo lo que nos dice la Constitución y la ley: investigar lavado y testaferrato en estos casos. Señor fiscal, la sensación, o por lo menos la percepción que me queda de la gente que está escribiendo hasta ahora a través de las cuentas de Twitter, es que siempre se le dijo a la opinión pública que
independientemente si las FARC había entregado la totalidad o no de sus bienes, más adelante la misma justicia se iba a encargar de quitarle los beneficios a aquellos integrantes de las FARC que no habían confesado verdad, en este caso, que no habían entregado la totalidad de los bienes. Muchos televidentes nos escriben que la Fiscalía sigue y sigue encontrando bienes, lo hicieron en San Vicente del Caguán, con muchas fincas, cerca de 9.000 millones, ahora vienen 650.000 millones, 228 millones de dólares, y todo sigue igual. ¿Por qué no hay una acción directa contra realmente los responsables de haber ocultado ese dinero? Como les repito, nosotros actuamos sobre lo que tenemos competencia. Ya si determinadas personas cumplieron o incumplieron acuerdos en particular, eso ya no es un tema que sea de competencia de nosotros. Fiscal, vamos a ver un informe que hemos preparado precisamente sobre ese punto. La investigación de la Fiscalía, que dio como resultado la captura de la red de testaferros de las FARC, sería sin duda una prueba contundente del incumplimiento del compromiso de esa desmovilizada guerrilla en la entrega de la totalidad de sus bienes y activos. Este hecho contrasta con el polémico contenido del listado de bienes que presentaron las FARC el año pasado. Ollas, platos y hasta exprimidores de naranja fueron incluidos en ese polémico inventario. En agosto del año pasado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez llamó la atención del gobierno colombiano. De que en materia de bienes raíces, los aportes serían en materia de inventarios insustanciales. Para la fecha, habían pasado ya 9 meses de la firma del Teatro Colón y las FARC acababan de entregar una lista de bienes, el inventario del patrimonio que tenían según ellos. El único destino será la reparación de las víctimas. El fiscal general cuestionó la falta de precisión del inventario de las FARC y puso el foco de atención sobre el tipo de bienes incluidos en el listado. Hay unos utensilios que hemos relacionado a manera de ejemplos, como ollitas, exprimidores de naranja, exprimidores de limón, platicos, botas, que deben estar depreciadas y en consecuencia no tienen valor comercial, pero sobre todo no van a ser fuente de reparación de las víctimas. Ante estos reparos y el rechazo de las víctimas al polémico inventario, las FARC acusaron al fiscal de, según ellos, caricaturizar la entrega de sus bienes, bienes con los que, de acuerdo al modelo de paz pactado, las FARC deberán proceder a la reparación material de las víctimas. Falla en la consideración del carácter excepcional y único del inventario presentado por una organización guerrillera. Falla el fiscal en el entendimiento de lo que es un inventario. Hoy, 6 meses después, el tema de los bienes de las FARC sigue en el centro de la polémica, mientras el ahora partido político solicitó la protección de sus bienes reportados porque, dicen, están en riesgo de perderse. La captura de una red de presuntos testaferros de las FARC con la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio ponen sobre la mesa un trascendental interrogante: el de si están o no las FARC incumpliendo los compromisos pactados en La Habana en materia de no repetición. De parte del fiscal general, una advertencia ha sido clara y repetitiva: cualquier acto delictivo que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo de paz, como el de invertir, almacenar o administrar bienes de origen ilícito, constituye el delito de lavado de activos. Que haya un tratamiento para los reincidentes que les imponga y les asegure que los actos de reincidencia los someta al régimen ordinario de los ciudadanos y con relación a sus conductas anteriores haya una sanción desde el punto de vista de la justicia transicional. En el caso de la reciente acción de la Fiscalía contra presuntos testaferros de las FARC, significaría que aún desmovilizadas estarían incursas en un delito de ejecución permanente. Hasta ahora integramos en nuestros estudios de NTN 24 Iván Cancino, abogado, columnista de opinión y profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Sergio Arboleda. Señor Cancino, bienvenido a la noche. Gracias, Jefferson. Un saludo a usted y a toda la teleaudiencia. Abogado, quiero conocer su análisis. Para usted, ¿qué representan los resultados que ha arrojado esta nueva investigación sobre los bienes que, según la Fiscalía, sigue ocultando las FARC? Bueno, primero que ojalá acierten, ¿no? Que ojalá sea cierto, porque en lo que uno ha visto en noticias se daba por un hecho
que eran bienes que tenían una conexión al inicio y al final con las FARC, pero viendo ahora la intervención de la Fiscalía noto que no hay una certeza o una contundencia con esa afirmación, pero partiendo de la base que sí son bienes que están vinculados de una manera u otra con las FARC, pues es absolutamente claro que se refuerza el argumento de que el Acuerdo de La Habana fue absolutamente irrisorio, que es un atentado y una afrenta a las víctimas, a la no repetición, al derecho de verdad, de justicia y reparación. Es absolutamente increíble que esos acuerdos de La Habana y toda la legislación que posteriormente los ha regulado no tengan unas normas claras, expresas y contundentes para retirar ya mismo de todos los beneficios de la JEP a todas las personas de las FARC que resulten beneficiadas de una u otra manera con estos testaferratos y con estos bienes. Estamos hablando de un poderío económico de más de 200 millones de dólares. Son unas personas que han continuado delinquiendo y que no han pasado un solo día, un solo instante por la justicia y están haciendo campaña presidencial y campaña al Senado. Eso es una vergüenza para el país. Ese punto me parece importante, doctor Cancino. ¿Qué riesgo representan estos dineros ilegales que, por un lado, hacen parte de un grupo que en el pasado cometía actos criminales, pero que en ese momento hace parte de la contienda electoral y que figura pues como uno de los partidos políticos ante la legalidad? No, mire, Jefferson, si este lavado de activos, que es un delito efectivamente que se sigue continuando, se demuestra por parte de la Fiscalía que pertenecía a las FARC, no es un partido político que se retiró, es un grupo narcotraficante y terrorista que sigue delinquiendo y que tiene que tener unas consecuencias muy claras, y es que no puede tener los beneficios de la JEP, sino tienen que ser juzgados ellos mismos por la justicia ordinaria, porque están incumpliendo varias de las cosas más importantes de la justicia transicional, que son la garantía de no repetición y la reparación para las víctimas. Ellos han ocultado 200 millones de dólares solo en esta operación conocida frente a unos supermercados. ¿Qué más cosas no le habrán dicho al país con dinero circulando, financiando la política, financiando todavía una serie de actividades delictivas que no pueden ser toleradas por el país? Señor Cancino, va a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con Iván Cancino, abogado colombiano. También estamos con Andrés Jiménez, quien ha sido el fiscal que ha liderado estas investigaciones, con un grupo de trabajo bastante amplio y que hoy permite establecer que las FARC escondieron cerca de 650.000 millones de pesos, cerca de 228 millones de dólares. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.